pudiera, a nuevas estrategias, ¿no? Se nos queman los libros, como quien dice, y entonces a veces no se sabe qué hacer o a dónde ir o qué acudir para poder buscar la solución que sea la mejor, la que más resguarde el interés de esa persona y por supuesto sus derechos. Entonces, bueno, en este contexto se me ha propuesto charlar sobre estos temas de la capacidad civil y la vejez, y para ello voy a compartir con ustedes simultáneamente un PDF, una presentación que lo voy a presentar ahora, para que ustedes puedan seguirme en lo que va a ser la conversación. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Vamos a esperar de paso un ratito mientras se pueden ir sumando más personas. Hace un día precioso en la ciudad de Córdoba, así que los invito, bueno, a comentar desde dónde nos están mirando, a prepararse un matecito. Ahí estamos en esta nueva situación de aislamiento, pero bueno, hay que estar conectados, así que eso es lo importante. Muy bien, ahora lo que van a empezar a ver es una pantalla principal en donde dice mi nombre y dice capacidad civil y vejez. Vicisitudes. Bueno, en esta charla lo que intentaremos va a ser abordar un poco el tema de la capacidad civil y el envejecimiento. Vamos a abordar también el tema de las limitaciones, cómo es todo el procedimiento judicial, actores, la sentencia. Vamos a ir un poquito más allá también, procurando ofrecer alguna mirada que tenga que ver con lo gerontológico. Vamos a empezar a hablar en esta mirada que no necesariamente todo hay que judicializarlo, que no es a veces el abogado la profesión más idónea para poder satisfacer o dar respuesta a algunas cuestiones muy puntuales que van apareciendo en las familias cuando la vejez empieza a ser como más presente, ¿sí? Vamos a hablar de salud mental y bienestar general, porque me parece que es ahí donde hay que hacer el foco. Y finalmente vamos a hablar también de lo que son los cuidados entre pares. Bueno, en este contexto les voy a aprovechar para contarles, de paso se va sumando más gente, que bueno, he tenido la suerte enorme de poder trabajar en muchas ocasiones de manera interdisciplinaria. Hemos participado de distintos proyectos, programas de investigación y de extensión en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Agrónoma Escuela, de la Facultad de Ciencias Sociales, también en el Centro de Estudios Avanzados. Y la interdisciplina nos nutre muchísimo, porque necesitamos empezar a dialogar con estos otros saberes de los cuales hay, por supuesto, otras personas que tienen ese tecnicismo y que nuestra disciplina queda corta. Todas las cuestiones que tienen que ver con un problema de estudio tienen que ser abordadas interdisciplinariamente, porque es esa la mejor manera de dar respuesta a una problemática que es compleja y que necesita un abordaje serio y completo, ¿cierto? Y a veces no depende de tener digamos, todas las herramientas, sino de saber en dónde encontrarlas. Bueno, vamos a ir comenzando. Les voy a contar un poquito sobre el tema de la capacidad de hecho y de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Para eso es fundamental partir de un lugar, de un marco general, que acá lo puse abajo porque es como 500, que es la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ¿sí? Está abajo porque es como la base, ¿sí? En el ordenamiento jurídico, cuando hablamos de la pirámide, siempre lo de abajo es lo más grande, ¿no? Después hablamos también de lo que es el bloque de constitucionalidad. Son todas las normas que consagran derechos humanos y que nuestra Constitución les ha dado la relevancia de tener esa importancia, de modo que desde allí todas las normas, todos los procedimientos y todo el accionar debería estar acorde y siempre garantizando estos derechos de las personas mayores. En el año 2015 hubo una modificación muy importante del Código en materia civil de nuestro país, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. A partir de ahí, todas las normas, y fundamentalmente las normas vinculadas con la familia, con la capacidad, y en este caso con las limitaciones, se vio reformada para poder ser, digamos, adecuarse y dar mejor respuesta a estas instituciones en consonancia con todo esto
nuestro ordenamiento jurídico plantea que todos tenemos capacidad de derecho, todas personas tienen capacidad de derecho, que es la aptitud de ser titular de un derecho, ¿sí? Todas personas tienen esa capacidad. Y cuando no es posible ejercer esa capacidad, es porque hay una previsión muy puntual que tiene que ver con el ejercicio del cargo en ese momento, que tiene que ver con una prohibición muy puntual y se llaman incapacidades de derecho, ¿sí? Pero por regla toda persona es titular de derechos y esa capacidad no podría vedarse de manera absoluta ni bajo ningún punto. Por otro lado, y como contracara de esto, viene a colocarse lo que es la capacidad de hecho. La capacidad de hecho es la capacidad de ejercicio, que de hecho yo pueda ejercer esa capacidad de la cual soy titular, ¿sí? La cuestión es que acá es cuando pueden aparecer algunas limitaciones que son parciales o son totales. Como ejemplo, limitaciones de limitación total de capacidad de hechos, aquella persona que está totalmente incapacitada de en los hechos ejercer su capacidad. Y ahí tenemos el ejemplo paradigmático de la persona por nacer. O sea, por más que quisiera, estando en el vientre materno o en las otras formas de reproducción asistida, no puede ejercer su capacidad de hecho, pese a ser titular, pese a tener la capacidad ya de ser persona, de ser titular de algunos derechos, ¿sí? Ese es el ejemplo de incapacidad total, ¿sí? La limitación, por otro lado, es una cuestión excepcional, ¿sí? O las personas, otro supuesto de limitación parcial son las personas sin madurez suficiente. Acá tenemos a los niños, niñas y adolescentes, que también no son incapaces, sino que son capaces y nada más que ellos están ejerciendo y lo van haciendo de manera progresiva, una capacidad progresiva, que se llama el instituto ahora, que tiene que ver con este desarrollo de la persona y que van adquiriendo progresivamente la capacidad de desarrollar determinados actos. Bueno, ¿qué pasa con las personas que han sido declaradas restringidas? Bueno, las personas que no pueden de por sí ejercer algunos derechos, solo están limitadas si han sido declaradas. ¿Sí? Si yo necesito una declaración de incapacidad para decirle a una persona, usted no puede hacer tal acto solo. Usted necesita un acompañamiento, un representante, un apoyo. Si esa persona no ha sido limitada mediante una absolutamente capaz de hecho, y esa es la regla y el principio. Entonces, la idea principal de esto es decir que para limitar la capacidad de hecho de una persona, yo sí necesito declarar esa limitación. ¿Y por qué? Porque la limitación tiene en todo caso una finalidad tuitiva. La finalidad tuitiva tiene que ver con una intencionalidad específica del legislador que ha previsto que si cierto sujeto se ve limitado por alguna cuestión de ejercer sus derechos, esto puede provocarle un perjuicio. Entonces hay que proteger ese sujeto. Entonces estos procedimientos no son para cortar el marco de acción de alguien, sino solo y cuando esto pudiese generarle un daño a sus bienes o a su persona. Por eso es una finalidad de protección de la persona y no puede tener otros fines, una limitación de capacidad. ¿Por qué decimos que es efectiva y qué consecuencias tiene esto? Primero es reconocer que en toda limitación de capacidad hay un sujeto vulnerable y que es sujeto, digamos, de protección. ¿Sí? Es un sujeto que hay que proteger. Por otro lado, esta protección va a ser gradual y va a ser proporcional a lo que el sujeto necesite. No voy a poner muchas medidas de protección si el sujeto en realidad con un sistema de apoyo solo para algunos actos concretos funciona perfecto y no corre ningún riesgo. Y además es revisable periódicamente, ¿sí? Quiere decir que si yo estimo, si yo soy una persona que me han limitado la capacidad de hecho para determinados actos y estimo que pasado determinado tiempo ya el hecho que lo motivó ya no existe, bueno, podré pedir que lo revise el juez en cualquier momento ofreciendo todas las pruebas que tenga para ello, un certificado médico, etc. ¿Sí? Y si no sucede eso, ¿sí? Si la persona a lo mejor no lo puede instar por sí mismo, es revisable periódicamente y la ley pone un plazo de 3 años. De que como mucho a los 3 años es necesario revisar y
plantear, a ver, si esa declaración esa declaración de limitación fue hecha hace un tiempo, tiene el mismo sentido, o hay que revisar qué actos, o hay que revisar el sistema de apoyos, o hay que garantizar otra forma de proteger a esta persona. Cuando hablamos de lo que es las directrices de la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, bueno, yo las invito a leerlo, es un texto precioso, muy vasto, ha sido redactado por personas muy destacadas en Latinoamérica, en la temática, así que yo las invito a leer, no tiene desperdicio. Pero he extraído acá, a los fines de hacer un poco más breve y más dinámica la conversación, algunos que son como más fundamentales, ¿no? El primero es el derecho a la autonomía de la independencia, ¿sí? A la participación e integración comunitaria, la libre expresión. Exijamos que nos permitan expresarnos. El reconocimiento de la personalidad y de la capacidad jurídica, esto es fundamental en este tema. Y por otro lado, el derecho a decidir el propio proyecto de vida, dónde y con quiénes vivir. Los derechos no son solo estos, son muchos más, así que los invito a leerlo. Bueno, vamos a hablar entonces de las limitaciones en particular, ¿sí? Las limitaciones, como dijimos, tienen carácter intuitivo y van a tener la necesidad, entonces, de una decisión jurisdiccional que pueda limitar esa capacidad. Nada ni nadie puede venir a limitar una capacidad que es la regla y que se presume que toda persona ostenta de manera total y completa, salvo que haya una declaración judicial que limite esa capacidad y que diga cómo, cuándo y cómo se completa esa limitación, cómo se subsana. Entonces, en base a eso, vamos a hacernos algunas preguntas, vamos a intentar conversar en base a algunos ítems que me parecen que resultan interesantes para poder evacuar algunas dudas y desmitificar, ¿no? Que por ahí el proceso de limitación de capacidad, lo que antes era la curatela, de eso estamos hablando, ahora la curatela ha quedado como de competencia muy residual en el derecho, porque solo va a nombrarse un curador que reemplace absolutamente a la persona cuando esté totalmente impedida de interaccionar con el medio, ¿sí? Es como un caso muy extremo. Frente a ello y a la capacidad, tenemos en el medio todas las opciones y intermedios que podamos imaginar. Yo opto por colocar acá algunas de las preguntas más frecuentes y que tienen que ver con el procedimiento judicial. Con el procedimiento judicial. Bueno, la primera y más relevante es ¿cuándo? ¿Cuándo procede o cuándo puede ser, cuándo puedo iniciar una limitación de capacidad? ¿Por qué motivos se puede limitar la capacidad de una persona? ¿Por cualquier cosa? ¿Por cualquier dificultad que se presenta? Bueno, arrancando por acá, vamos a decir que lo que primero que la ley exige es una adicción o una alteración mental, ¿sí? Pero esa adicción o alteración mental no puede ser cualquiera ni de cualquier tipo, tiene que ser permanente o prolongada. Si no es prolongada, que sea permanente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo una alteración mental permanente, pero que no me genera dificultades en la práctica para desenvolverme o para desarrollar determinados actos jurídicos? Bueno, la ley va a pedir también que tenga una gravedad suficiente, de manera que no cualquier adicción o alteración mental permanente o prolongada, sino que sea de gravedad suficiente. Pero hay un condimento más que es fundamental y que tiene que ver con el carácter intuitivo de la que hablábamos hace un ratito. No solo basta la gravedad suficiente, sino que además tiene que poder dañar a la persona o a los bienes de esa persona, la administración de su patrimonio, y con ello perjudicarse a sí misma, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta que no cualquier persona, ni invocando cualquier cosa, se puede llegar a una declaración de limitación de capacidad. Necesito que sea una adicción o una alteración mental, de manera que me quede el cabello no me van a limitar la capacidad por eso, ¿sí? Vamos a hablar qué puede pasar después, porque a veces sucede que en algunas familias acontece un episodio por ahí traumático, inesperado, que nos coloca a atender una situación
propuesta es ir un poquito más allá y a ver si podemos evitar eso, qué podemos hacer en el medio para tratar de que esto que empezó siendo una patología de determinada manera no se encadene en una alteración mental o de gravedad suficiente que ya pueda dañar a la persona. Otra pregunta muy interesante que generalmente me hacen es ¿quiénes pueden solicitarlo? ¿Y quiénes son los que pueden venir a pedirle a un juez que declare la capacidad de la limitación que limite la capacidad de acción? Bueno, en primer lugar es el protagonista, y hay que colocarse, empoderarse un poco y colocarse y ocupar el lugar que tengo, ¿no? O sea, si yo veo a priori, tengo la capacidad de decir que estoy sufriendo una alteración mental, una adicción que se me está agravando y en algunas ocasiones siento que me puede dañar a mí mismo, el protagonista mismo, la persona que está siendo afectada en su capacidad, puede solicitar la declaración de la limitación. Y en ese sentido tendrá que proponer también un sistema de apoyos. ¿Sí? Si yo tengo esta limitación, bueno, ¿cómo lo voy a suplir? De manera que el protagonista es un legitimado para poder llevar adelante este tipo de acciones. Otra cuestión para poder tener en cuenta es que lo puede pedir el cónyuge. El cónyuge, siempre que no esté separado de hecho, y el conviviente, también entra aquel conviviente, siempre que no esté separado de hecho, siempre que la convivencia, digamos, continúe. Además de eso, van a poder plantearlo algunos parientes que están limitados por la ley. Si son parientes consanguíneos, va a ser hasta el 4º grado, y si son consanguíneos o afines, va a ser hasta el 2º grado. ¿Sí? Eso se pregunta en concreto, en relación a quién lleva la pregunta, cuánto la cantidad de grados en las líneas de parentesco, para saber si es, digamos, legitimado o no. Por otro lado, el Ministerio Público. El Ministerio Público, digamos, es una oficina particular que funciona en la justicia, pero que la podemos activar los vecinos, la comunidad, una ONG, y cualquier persona puede dar aviso al Ministerio Público de que hay una situación que está sufriendo una persona y que está generándole daño, está generando perjuicios. Evitemos la vulneración de derechos a priori en lo posible, ¿no? Entonces el Ministerio Público siempre va a ser un organismo legitimado para poder iniciar estos trámites. Por otro lado, ¿quiénes participan? Una vez que alguien lo inició, si tenemos la alteración mental, hay que ver si es de gravedad suficiente o no. ¿Quiénes van a participar? Supongamos que lo inicia, qué sé yo, un pariente. Lo inicia un pariente al trámite. ¿Quiénes van a participar? Es muy importante saber quiénes participan, porque son las voces que va a tener en cuenta el juez, que es en definitiva quien va a resolver si corresponde en este caso en particular declarar la limitación y con qué alcance. El que participa de una es el solicitante, porque fue el que golpeó la puerta al juez y le dijo: acá estoy, vengo, necesito saber quién, necesito poner en conocimiento suyo una situación y en consecuencia pedir la limitación de la capacidad de tal persona. El solicitante va como en la punta del tren. El solicitante, como dijimos, puede ser el protagonista, en cuyo caso va a tener abogado porque son trámites jurisdiccionales y se necesita un requisito fundamental, que es el patrocinio del letrado, para poder acceder a la justicia. Pero ¿qué pasa si el solicitante es un pariente? Bueno, el pariente va a tener su patrocinio letrado, ¿sí? Entonces va a requerirse sí o sí la participación del protagonista, ¿sí? Es decir, que el protagonista lo haya iniciado o no lo haya iniciado es parte, y tiene que ser escuchado y puede ofrecer pruebas, ¿sí? Y con esto viene un gran cambio. Esto no es una decisión que se toma al margen de la persona, sino que es el protagonista el que va a estar en el medio y ejerciendo su rol, digamos, para saber qué es lo que va a pasar respecto de su capacidad, ¿no? En este tipo de casos. Después, en el marco del procedimiento, se suele nombrar un apoyo o curador provisorio. El
le va a dar otro panorama al juez. ¿Sí? Es provisorio porque solo va a durar lo que dura la tramitación del proceso judicial. Yo en la sentencia voy a tener el adiós al curador provisorio y va a venir el curador o el apoyo, el sistema de apoyos definitivo. Definitivo por 3 años, acuérdense, porque como mucho tenemos que revisar. ¿Quiénes más participan? El asistente técnico. Esto es muy importante. El asistente técnico, lo prevé el artículo 36, es una novedad del Código Civil y Comercial y tiene que ver con el asegurar y garantizar el patrocinio y la defensa jurídica para el protagonista. Es decir, que si lo pidió un pariente, que tiene abogado, vengo de protagonista, me tienen que dejar pasar. Pero además, si yo no tengo patrocinio letrado o no puedo garantizármelo por mis propios medios, el juez de oficio tiene la facultad y el deber de designar un asistente técnico. Es un abogado que va a ejercer el rol de la defensa y el asesoramiento y el patrocinio de ese protagonista. El protagonista le llamo a la persona respecto de la cual estamos mirando la capacidad, ¿no? Respecto de su capacidad se trata. Entonces, el asistente técnico viene a ejercer esa defensa particular. Y por otro lado, tenemos un ministerio más que aparece, el Ministerio Público, como representante complementario. Siempre la ley establece que cuando hay en un procedimiento judicial una persona digamos, que se pretenda su limitación de capacidad o que sea un niño o adolescente, siempre debe, por las dudas y de antemano, digamos, colocarse este actor como representante complementario para mirar el procedimiento a la luz de los derechos constitucionales que se deben garantizar para ese protagonista en el caso en el que fue. Entonces, todos estos actores son los que van a estar apareciendo, digamos, en el procedimiento, van a ir tomando participación y cada decisión que haya que tomar, todos van a poder mirar esa situación. El representante complementario tiene un rol muy importante en los procedimientos de limitación. Entonces, generalmente siempre se corre vista al representante complementario para saber su opinión, para ver si el representante complementario estima que hace falta solicitar alguna cosa más, todos los fines de garantizar la protección efectiva, que no es a la persona, sino que es a los derechos de esa persona, que los puede ejercer de manera completa. ¿Cómo? A través de un procedimiento judicial. Esto sí o sí se resuelve por un juez. Acá no hay actuación administrativa, notarial, de ningún tipo, sino solamente a través de un procedimiento judicial que se desarrolla, que conforme una secuencia concatenada de actos que tienden a un fin, que es la sentencia, y en esos actos, en esas etapas del proceso, se va a procurar darle al juez elementos de convicción para llegar a una decisión o a otra, y además se va a procurar siempre respetar los derechos, ¿no? De todos los participantes, el derecho de defensa, todos los derechos que el procedimiento por ahí, puede decir, el procedimiento es largo, y bueno, largo, corto, no sé, es relativo, digamos, pero lo que tiene el procedimiento judicial es que es como una ronda de juego, ¿no? Cada uno tiene su turno, y en el turno tiene el timer, y el timer es el momento que tiene uno para poder decidir si tiro el dado, si no tiro el dado, si tiro la carta, o qué hago en mi jugada. El procedimiento judicial igual, y el respeto de ese timer, son los plazos judiciales, tiene que ver con la posibilidad del ejercicio de defensa de cada uno, ¿no? Entonces, ese es el momento, por eso es que el procedimiento judicial tiene garantías que ningún otro procedimiento tiene. ¿Cómo va interviniendo el juez a medida que esto le va llegando, digamos? Empieza en primer lugar tomando medidas de protección. Hay medidas de protección que se suelen tomar respecto de los bienes, depende del caso, ¿sí? Medidas de protección en relación a la persona, ¿sí? Esto es sumamente ajustado al caso en particular. Acá no hay generalizaciones. Yo tengo una persona en particular que tiene una situación en particular, una familia determinada y unas circunstancias que lo condicionan. Entonces las medidas de protección van a ser ajustadas a esta realidad. No voy a poder estar mirando a una persona en abstracto que padece una alteración, sino que se mira muy en concreto. Y un aspecto fundamental que se ha introducido por la ley es la entrevista personal. ¿Sí? Ningún juez puede limitar válidamente la capacidad de una persona
persona sin hacer previamente una entrevista personal con el protagonista. Que vuelvo al protagonista. La entrevista personal es porque se ha comprendido que el juez, que parece una persona inalcanzable, que tiene en sus manos la decisión, bueno, que se encuentre con el protagonista, que lo conozca, que lo pueda mirar, que lo pueda escuchar. Es fundamental para poder humanizar un poco esta realidad jurídica que a veces en los procedimientos, los formalismos, se desdibuja al vulnerable. Entonces, la entrevista personal ha sido, creo, un gran avance de la ley para poder justamente encontrarse, digamos, con el sujeto a proteger de la mejor manera. Y bueno, y en base a qué elementos va a resolver el juez, a una evaluación interdisciplinaria, va a ser fundamental. Todos van a poder ofrecer pruebas. Si yo me siento bien, si mi psiquiatra me dice que estoy bien, puedo presentar todos los certificados, análisis médicos físicos, pero va a ser fundamental la evaluación interdisciplinaria. Para la evaluación interdisciplinaria, los tribunales en el sector de servicios judiciales tienen equipos técnicos capacitados para esto. Hay equipos técnicos capacitados en limitación y se conforma de un psicólogo, un trabajador social y un psiquiatra que abordan de manera interdisciplinaria la problemática. Y de manera interdisciplinaria no significa a veces que uno hace una entrevista, otro hace otra entrevista y otro. Y se suma y entonces es una cuestión matemática. La interdisciplina tiene una cuestión cualitativa que es muy preciosa y que tiene que ver con el intercambio. Somos tres profesionales de distintas disciplinas observando el mismo problema o objeto o problemática que se nos presenta. Y cada uno hace su lectura. Entonces cada uno sí va a hacer su lectura. Ustedes van a ver el análisis del trabajador social, el análisis del psicólogo, pero hay una conclusión que es interdisciplinaria y que tiene que ver con el diálogo producto de esas evaluaciones. Esto es fundamental para poder abordar unas problemáticas tan complejas como son la capacidad y este tipo de cuestiones. Bueno, ¿y para qué todo esto? ¿Cuál es el norte? ¿Hacia dónde vamos como horizonte? Bueno, el trencito salió de la estación un día porque alguien hizo la solicitud, entonces empezó a subir gente, se empezó a subir el protagonista, se subió el curador provisorio, se subió el asistente técnico, ¿y a dónde van? ¿Con el representante complementario? Bueno, van hacia la sentencia. Lo que busca el procedimiento es una sentencia que limite la capacidad de una persona. ¿Sí? En la sentencia tiene que decir qué actos están limitados. Si la persona nunca puede estar limitada totalmente, lo dijimos antes, tiene capacidad de hecho y se limita de manera parcial. Entonces, ¿qué actos están limitados y cuál va a ser el sistema de apoyo que va a suplir esa limitación? ¿Sí? Siempre el sistema de apoyo y la sentencia misma va a propender a la autonomía del sujeto. El sujeto, si perdió un poco de autonomía, que la recupere. Y entonces, en ese sentido, como sistema de apoyo se entienden a todas las medidas de cualquier índole que puedan permitirle al sujeto volver a recuperar la autonomía que perdió y si no, apoyarlo, que se le sirva de apoyo como cuando uno se cansa, uno se apoya en algún lado, bueno, que le sirva de apoyo para poder ejercer esa vida de manera autónoma conforme a todos los principios y directrices de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores que hablamos hace un ratito. Un momento. Bien. Bueno, aquí hemos regresado. Estábamos llegando al final, acá para qué. ¿Sí? Bueno, ¿para qué la gente se subió al tránsito? Digamos, creo que por ahí. El objetivo, digamos, de todo el procedimiento judicial es llegar a la sentencia de limitación. ¿Sí? Ese es el punto final de este procedimiento que se ha iniciado. En la sentencia de limitación tiene que decir qué actos están limitados y cuál va a ser el sistema de apoyo para recuperar esa limitación que aconteció en la capacidad. ¿Sí? Siempre el sistema de apoyo tiene que propender a la autonomía, recuperar la autonomía que el sujeto de alguna manera perdió. Entonces, siempre van a ser todas aquellas medidas en las cuales el sujeto se pueda apoyar para realmente poder hacer un ejercicio autónomo de sus derechos y que esto sea, digamos, en base a su conciencia, digamos. En el respeto de la integralidad de sus derechos. Eso quería decir. Bueno, iniciado se puede detener. Bueno, detener
Depende, digamos, quién lo quiere detener, básicamente. Y en este punto, primero, se ha puesto en conocimiento de la justicia que hay una persona que puede estar sufriendo una adicción, una alteración mental permanente, que puede que sea de una gravedad necesaria como para llegar a dañar a esa persona o a sus bienes. Entonces, la participación de todos los otros actores hace que no sea tan fácil detener esto. ¿Pero por qué? ¿Necesariamente vamos a estar a la limitación? No. No, porque voy a depender de la prueba a rendirse, de lo que diga la evaluación interdisciplinaria. Muchas veces interviene la justicia y en realidad la situación era más de carácter, una demanda de tipo más social y no de tipo jurídica, ¿sí? Pero al estar siendo parte tantos actores, lo que va a querer el juez es fijarse si no es necesaria la limitación para proteger los derechos de una persona. Entonces, bueno, se puede tener, es como que sí, pero que depende mucho del caso y, bueno, hay que ver en qué instancia estamos también en el procedimiento. Bueno, y ahora viene otra pregunta más, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora unos videitos, digo que presten atención a ver si podemos cambiar un poco el aire, ver un poco otras cosas. La pregunta por ahí que más viene a colación es, ¿se puede prevenir una limitación? Y entonces, bueno, ¿qué hay que hacer antes, ¿no? Para evitar que una persona que sufre una alteración de algún tipo, esto se avance de manera tal que empiece a provocarle daños a su persona y en sus bienes. Nadie quiere eso y creo que tenemos que estar abiertos a poder buscar otras alternativas. Bueno, ante otras situaciones adversas, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de dar algunas pistitas respecto de eso, pero antes los invito a mirar un poquito acá adelante los videos para relajarnos un ratito.
garantía de sus derechos, pese a las circunstancias que a veces no son las mejores. Entonces, a raíz de esto me parecía una oportunidad muy interesante para ofrecerles, digamos, algunos tips de la mirada gerontológica. ¿Sí? He tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente con profesionales de alta excelencia, de trabajadores sociales. He aprendido muchísimo de trabajadores sociales, así que les mando un saludo enorme a todos ellos. Y bueno, que me han enseñado esto, ¿no? No solamente el valor de la interdisciplina, que es fundamental, sino el gran potencial que tienen estos profesionales para poder dar una mano en estas situaciones en las cuales nos queman los libros, básicamente a nosotros también, los abogados también. Bueno, primero, la mirada gerontológica va a mirar al envejecimiento como un proceso. ¿Sí? Envejecemos desde que nacemos. Lo que pasa es que, bueno, las policías nos dicen algo diferente, ¿no? De que la juventud es eterna y que hay que prolongar y qué sé yo, y que todo lo otro no es tan lindo. Bueno, el envejecimiento es un proceso. Las células envejecen desde que nacemos. El curso del tiempo es eso, ¿no? Y después tener en cuenta que hay signos de envejecimiento que son normales y hay otros que tienen que ver con un deterioro patológico. Entonces ahí sí hay que a lo mejor levantar la mirada y poder buscar herramientas de otro tipo para este tipo de casos. Pero hay otros signos de envejecimiento que son normales y que no tienen por qué generar ninguna limitación ni ninguna limitación de ningún tipo. Por otro lado, hay mitos y estereotipos negativos respecto de la vejez, que ya los conocemos. Contraponer esos mitos para poder hacer un abordaje desde la complejidad de la vejez, que es toda una etapa de vida que tiene sus bellezas y sus sus cuestiones, digamos, no tan lindas, pero que no deja de ser una parte de la vida que tiene las mismas, digamos, pros y contras que cualquier otra etapa de la vida. Por otro lado, estos mitos y estereotipos negativos muchas veces generan un autoconcepto muy negativo, ¿no? El sujeto se mira a sí mismo como desde un lugar muy, muy negativo, y esto genera una identidad dañada, en los términos de Ricardo Yacoub, que empeora, ¿no es cierto? El autoconcepto empeora, digamos, el marco de mi capacidad, porque en la práctica yo, que me creo capaz de hacer tales cosas, puedo probar y hacerlas, pero si yo creo a priori que no soy capaz, entonces estoy de alguna manera propiciando algunos deterioros que pueden profundizarse desde la autoestima. Esto es lo que lleva generalmente a un desempoderamiento, ¿no? Los mitos, más identidad dañada, encima me quebré la cadera, encima, bueno, un montón de cosas que van pasando que pueden generar un desempoderamiento, y es lo que la mirada gerontológica mira, lo observa, lo hace presente, ¿sí? Para poder transformarlo. Porque si yo no lo miro, lo doy por asentado y quiero ir directamente a solucionar un problema, me salto del procedimiento que es fundamental para saber en qué tipo de familia estoy abordando, qué necesita este adulto en particular. Y por último, los padres, y tener en cuenta las otras redes, ¿no? ¿Qué pasa con la familia bigeneracional? ¿Sí? De hace unas décadas atrás veíamos que las viviendas eran trigeneracionales, estaban los abuelos, estaban los adultos, estaban los niños, y hoy las viviendas tienen una tendencia a reducirse a la familia que le llamamos nuclear, ¿sí? Que es realmente están los adultos y los niños. ¿Qué pasa con esto genera una configuración poblacional diferente que hace necesario acudir a otras redes? Por eso es que la salud mental y el bienestar general van a ser valores muy codiciados y que hay que defenderlos y que hay que buscarlos a como de lugar, y sobre todo en la vejez. ¿Sí? Eso de que me siento joven, ¿no? No, sentiste viejo también, me siento vieja pero me
pero que se juntan en bares y que cuentan sus experiencias, que comparten su vida, es muy hermoso, ¿no? Porque creo que son los protagonistas los primeros que pueden hablar del empoderamiento en esa edad, ¿no? Imaginarse, empezar a plantearse desde temprano qué tipo de viejo quiero ser, ¿no? O sea, habitar la vejez desde la alegría, desde la vitalidad, ir llenando la vejez de cosas buenas, de cosas lindas que no tengan que ver con limitaciones de capacidad, aunque en los hechos quizás haya deterioros normales que ocurran, ¿sí? Pero apostar, yo creo que la clave está en apostar a la salud mental y el bienestar general. ¿Cómo genero empoderamiento? A través de la información, ojalá que esta charla les sirva un montón, a través del valor social de la vejez, aunque es esto, es ponernos como protagonistas, ¿sí? A través de las redes sociales y de las organizaciones familiares, poder hacer salida para afuera, encontrar un lugar desde el cual puedo ser y hacer en estas redes sociales y en la organización familiar. Redes sociales no me estoy refiriendo solamente a la cuestión virtual, aunque hay que darle hoy una preeminencia, pero todas las redes sociales, ¿sí? A las estrategias de adaptación, ¿sí? Yo tengo esta limitación ahora, pero quiero seguir haciendo las cosas que me gustan. Quiero apostar a hacer actividades que me entusiasmen, que me generen compromiso, que me generen bienestar. Entonces, buscar estrategias de adaptación creo que es fundamental para poder garantizar este ejercicio de la capacidad de manera plena. Y por último, y no tan último, los proyectos y las proyecciones de ese adulto mayor. ¿Cómo ese adulto mayor se ve de acá a 1, 2, 3 años? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué proyectos grandes tiene? ¿O pequeños? ¿Quiero cambiar los muebles de mi casa? Bueno, vamos a darle una mano para generar esos proyectos que hacen a la salud mental y el bienestar general. Y por último, voy a contar que hace varios años hemos estado trabajando en una línea de investigación que habla del cuidado y que parte como punto de inicio el paradigma del cuidado. Desde ya les recomiendo un video, está en YouTube, es de Bernardo Toro, nos habla del paradigma del cuidado en un video de unos 10 minutos, así que es una delicia cortito. Después si quieren se enganchan con más, pero bueno, él va a hablar del paradigma del cuidado y lo importante que es el cuidado. En las diversas investigaciones de las cuales he tenido la suerte de participar, ha habido muchas instancias entre pares. Hemos descubierto que hay cuidados alternativos, significa como que no están en ningún lado, es como lo alternativo, es como lo nuevo, lo que va emergiendo, y son los pares. Se constituyen los pares, los principales sostenes de hijos entre sí, y esto es muy precioso porque se vuelven a ser amigos y entonces se vuelve, digamos, a percibir el valor del cuidado a través de la presencia buscada, a través de una llamada telefónica, a través de cómo estás. Nos juntamos en el bar de la esquina porque aquí no tiene escalones y entonces nos juntamos a ir a las 3 de la tarde porque hace calor y no hace frío y todas estas cosas que ellos mismos saben cuidarse en base a las necesidades que tienen puntualmente. Y entonces son varios y cuando uno va se comunican y este cuidado entre pares es muy conducente a la salud mental y bienestar general, ¿sí? Por eso el paradigma del cuidado que se traigo a colación y les voy a dar como algunos tips así como muy pequeños, es como amplio y complejo, lo pueden investigar, creo que es una apuesta a futuro preciosa, pero básicamente habla de colocar el cuidado frente al miedo, ¿sí? El cuidado no es tener miedo, a veces decimos cuidate es protegerte, liberarte de todas las cosas malas que te pueden pasar. Bueno, es no tener miedo, ¿no? Hay un cuidado que ayuda al otro a emerger, hay un cuidado que apuesta a la promoción del otro. Y porque si no, si me cuido desde el miedo, tengo que cerrar las puertas, cerrar las ventanas, ponerme el barbijo y no hablar con nadie. Y el cuidado es que tiene otra cosa, ¿no? O sea, estamos en una situación de pandemia que es complicado, creo que hay que cuidarse de esta manera, pero hay que tender lazos y hay que tender manos, ¿no? Entonces, promover el cuidado desde una mirada integral. Integral me refiero no solamente a lo físico. Muchas veces se habla de cuidado integral, a veces desde las instituciones, pero en realidad cuando uno entra a ver a dónde van, digamos, por dónde están establecidos
día uno entra a mirar y a veces los cuidados, por diversos factores, terminan reduciéndose a lo físico, ¿no? ¿Cuántas veces parece que uno empieza a transitar por cierta edad y tiene que pasárselo en el médico porque los cuidados físicos obtienen un rol principal? Creo que sí, creo que hay que cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar la espiritualidad, cuidar la autoestima y cuidar también lo que tiene que ver con lo emocional y la mente, ¿no? Es decir, cuidarnos de manera integral, cuidar el intelecto. Bueno, de esos cuidados habla súper bien Bernardo Toro, así que allá los mando al que le interese. Pero bueno, él va a hablar también de unos aprendizajes claves para la supervivencia de la especie en nuestra cultura. Y esas claves van a ser unos aprendizajes clave, que el aprendizaje de aprender a cuidar. Otro aprendizaje va a ser aprender a conversar, y en este conversar hacer transacciones ganar-ganar, ¿sí? Si nos paramos de un paradigma que habla del éxito y de excluir al otro, terminamos haciendo más daños que beneficios, ¿sí? Hemos llegado a una situación complicada a nivel mundial. Entonces él propone dar una vuelta de rosca y ponernos otros anteojos en la mente, procurando hacer siempre transacciones ganar-ganar. Y esto cuando se trata de adultos mayores y situaciones adversas que hay que resolver, necesitamos hacer transacciones ganar-ganar. Necesitamos ver, digamos, qué posibilidades tiene cada uno, qué es lo que cada uno quiere y que ambos puedan tener algo de eso que quieren. ¿No? Sino que uno lo tenga todo y el otro quede excluido, sino que ambos podamos construir juntos una red que sostenga a las personas que en algunos momentos de la vida son más vulnerables y que necesitan de cuidado. Y en este punto les voy a dar una clave que es saber pedir ayuda. Saber pedir ayuda es uno de los aprendizajes creo que más difíciles de la vida a veces. Muchas veces nos cuesta pedir ayuda, nos han enseñado que tenemos que ser, que resolverlas solos, independientes, autónomos y todo esto, que está buenísimo y debe ser. Pero pedir ayuda es saber tender una mano, ¿sí? Por ahí sabemos dar, yo doy, pero el pedir nos coloca en una situación de visible vulnerabilidad porque yo necesito algo de otro que pareciera que me debilita. Bueno, sepan que no. El saber pedir ayuda es una de las claves nodales, porque muchas veces las familias vienen, me pasan 2 o 3 casos que acuden diciendo, tengo un problema, y el problema es que tengo una tía, un abuelo, no sé qué, que no se deja ayudar. Ella dice que puede sola, y nosotros vemos que sus derechos se están vulnerando, que puede correr riesgo su salud, su vida, ¿sí? Entonces acá es cuando es lo más, lo más frágil. El saber pedir ayuda nos empodera porque sabemos que con ayuda sí podemos, y con ayuda esto sí se puede. Cuando yo no logro pedir ayuda, me puedo colocar en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces saber pedir ayuda es hasta inteligente, ¿sí? Entonces, eso es un aprendizaje que se tiro como tip, porque cuando una persona no puede o no quiere recibir ayuda, corre más riesgos que ventajas, ¿sí? Bueno, por otro lado, bueno, saber dialogar, con saber conversar, poder esto de poner en práctica esto de la escucha y de cómo me siento. Y bueno, y finalmente el sostenimiento de las redes de pares. El sostenimiento de las redes de pares tienen que ver con los cuidados que hemos descubierto, que parecían como si uno, por ahí a los abuelos que les gusta tejer, a los adultos, yo no sé tejer, algún día aprenderé. Me parece una belleza, las personas que tejen me parece un arte cuando tejen, pero es esto, ¿no? Hay tejidos que son como más flojitos y hay tejidos densos, donde uno dice acá, pero no pasa frío ni por casualidad. Bueno, hemos encontrado que los cuidados más densos, los más unidos, los más ligados, tienen que ver con las redes de pares entre los adultos mayores. Entonces, promover el sostenimiento de estas redes de pares va a ser fundamental y va a ser sumamente nutricio para poder ejercer la autonomía.
posibilidad de la limitación en las familias, cuando sucede la posibilidad de la limitación, hay como desconfianza, temor, angustia. No hace falta llegar a eso. Para eso es esta apuesta de la charla, fue la idea de otorgar un poco de información para desmitificar esos cupos, digamos. Pero sí es cierto que hay situaciones de los adultos en las cuales necesitamos constituir redes densas para garantizar el cuidado. El cuidado como un derecho necesario que implica todos los otros derechos que se reconocen a nivel internacional. Me dicen que hay una pregunta. A ver si puedo ver. Bueno, me dice que hay una pregunta, pero no la puedo ver. La pueden... Maite, a ver. Ya me están dando una mano los chicos del IDEA, muchísimas gracias desde ya. Ahí la estamos por leer. ¿Dónde pueden pedir ayuda a las personas sobre esta temática de manera gratuita? De manera gratuita, bueno, no sé de manera gratuita, habría que ver, digamos, en realidad lo que pasa es que esta temática hemos desarrollado como varias temáticas. La verdad que está buenísimo, ¿no?, que el espacio de día se ofrezca este tipo de charlas, porque bueno, es justamente información sobre esta temática de manera gratuita. Si ustedes lo que quieren preguntar es respecto de dudas en relación a los procedimientos judiciales o a dónde iniciar alguna u otra cuestión, el Poder Judicial de la provincia de Córdoba ha creado lo que se llama atención ciudadana, oficinas de atención ciudadana. Y allí orientan a la ciudadanía en cualquier duda que tenga, y vinculada con lo jurídico o no. Entonces, yo no tengo acá los números, pero ustedes pueden buscar en la página de la justicia, que googlean Justicia Córdoba más cerca, o www.justiciacórdoba.gov.ar, es la página oficial de la justicia de la provincia, y en teléfonos útiles, ¿sí? Atención ciudadana, se llama la oficina que evalúa estas dudas. Entonces ahí ustedes pueden conectarse y ahora la atención, calculo que debe ser vía mail o vía telefónica, por esta cuestión de que la presencialidad está recortada. Pero si no, las oficinas están, en cada una de las ciudades judiciales hay una oficina de atención ciudadana a las cuales los ciudadanos pueden ir, pero han habilitado vías ahora para que esto sea de manera remota, de manera que esa sería, digamos, la consulta, ¿sí?, la respuesta a este interés. Yo lo que les puedo contar es que, digamos, si uno tiene que acudir por ahí en una situación que a lo mejor no es jurídica la cuestión, sino es más bien familiar, social o comunitaria, bueno, yo como les contaba he descubierto en el trabajo social gerontológico un potencial infinito para poder realizar abordajes y en todo caso generar diagnósticos o delegar con otras disciplinas que ellos trabajan y que conocen por ahí que esta patología puntual o esta situación específica puede llevarse, digamos, puede ayudar a sobrellevarse con una atención psicológica, con una atención a lo mejor de un fonoaudiólogo, de distintas
sacar de la administración de su jubilación al adulto, por ejemplo. A que haya una supervisión durante un tiempo, a lo mejor no le dejemos todo el dinero, pero sí una parte. Siempre, digamos, las medidas de intervención en cualquier ámbito debiera ser la de menor recorte de autonomía posible. Eso sería un parámetro como a tener en cuenta, ¿no? Entonces decir, bueno, veamos cómo procedemos, ¿sí? Bueno, hay millones de situaciones que se le pueden pasar que cuando por ahí el cuerpo no responde como nos gustaría, cualquier edad esto, ¿no? Pero bueno, para procurar buscar acciones, digamos, que limiten lo menos posible. El único que puede limitar la capacidad de una persona es un juez. El procedimiento más o menos estuvimos conversando. Entonces, bueno, ver esto, ¿no? Tratar de cuando haya que tomar una decisión en relación a una persona adulto mayor en el marco de una familia o de una red, familia en sentido amplio, ¿no? No hablo de vínculos, no solo vínculos biológicos, si quieres, sino los vínculos socioafectivos, que también son reconocidos dentro de un concepto amplio de familia. Entonces, cuando somos familia, ¿no? Y tenemos que tomar alguna decisión, primero y principal, el protagonista. El protagonista tiene que estar, y no podemos tomar una decisión a espaldas de un protagonista. Tiene que estar, tiene que ser parte, ¿sí? En la medida de las posibilidades, para poder ejercer su derecho a ser autónomo, a ser independiente, a elegir dónde y con quiénes vivir, a que su capacidad y su personalidad jurídica sea respetada lo mayormente posible, primero. Y segundo, si no podemos, si encontramos ciertas limitaciones, ¿sí? no desembocar de una manera simplista en alguna por ahí, en alguna decisión que pueda terminar haciéndonos mal a todos, porque a veces poner a un adulto mayor en una situación que no le gusta al adulto mayor, a veces tampoco nos gusta a nadie, digamos. Entonces, estas intervenciones a veces del trabajo social gerontológico, que pueden hacer derivaciones a lo mejor necesitamos un fisioterapeuta, necesitamos acá también un fonoaudiólogo o un psicólogo. Y entonces hacemos un abordaje puntual en un periodo de tiempo determinado y con eso salimos adelante. Creo que los parámetros fundamentales tienen que ser la salud mental de todo el mundo, el bienestar general del adulto mayor, de la comunidad, de la familia y el cuidado. Cuando cuidamos, tejemos redes. Entonces aprendamos a cuidar para poder promover el efectivo goce de los derechos, de la mayor cantidad de derechos, todos simultáneamente, de los adultos mayores. Bueno, creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas, me parece. Bueno, muchísimas gracias del otro lado. Ha sido un placer. Espero que les sea de utilidad. Creo que la información siempre suma, ¿no? Así como no ha sido un placer para mí ser convocada por el espacio hoy día. Les